En la sesión anterior platicamos de cómo calcular el volumen abajo de una superficie. Esta forma era a partir de prismas que levantábamos en una región que era parte del dominio de una superficie. Vamos a platicar de una forma alternativa, cómo poder construir una integral doble que me permita calcular el volumen, y es una forma un poco más sencilla para que podamos abordar algunos problemas ya específicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de levantar prismas arriba de una región, lo que vamos a hacer es imaginar un sólido como si fuera un trozo de jamón, al cual lo vamos a ir despachando por rebanadas. Es decir, vamos a dibujar un sólido y vamos a calcular el volumen no de un prisma, específicamente hablando, sino de rebanadas que pueden ir en una dirección o en otra dirección. Supongamos que tenemos un sólido como el que voy a pintar. Es un sólido cualquiera, lo voy a hacer un poquito grande porque es muy importante este dibujo. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Podríamos pensar en un sólido como este. Este sólido que les presento aquí es un sólido que debe de tener, es una función, debe ser continua, por lo tanto hay una región en el plano XY para la cual la función existe. En el problema anterior, o en la sesión anterior, perdón, donde levantábamos prismas, colocábamos una región cerrada, y de hecho así debe de ser, tendría que ser una región cerrada para que realmente encierre un volumen. Vamos a colocar una región que es una región un poco más controlable, es decir, vamos a suponer una región como sigue. Supongamos que es una región en donde la parte de abajo la limita una función, por ejemplo es. Acá voy a colocar también una región que la limite también una función. Esta función que estoy aquí presentando, le vamos a poner que es la función y igual a g1 de x. Esta sería la función y igual a g2 de x. Bueno, nos damos cuenta que esa región que estamos presentando es una región abierta, tenemos que cerrarla. Por lo tanto, si trazamos o si la cerramos con rectas como las que estoy pintando ahorita, le voy a poner a una la recta igual a x igual a y x igual a b. En este caso, tenemos ya una región cerrada. Esta región cerrada que estoy señalando aquí me permite ya calcular el volumen abajo del sólido, pero encima de esa región. A manera de entender un poquito más, voy a hacer un dibujo auxiliar, no lo anoten. En el problema o en la explicación anterior, yo hablaba de que teníamos una región, por ejemplo, como esta. Y a esta región lo que hicimos fue subdividirla o partirla, como lo estoy aquí señalando. La región que yo dibujé, una región cerrada como esta, era una región válida, pero en este momento a mí me interesa una región un poco más controlable. Yo doy una función, ¿quién será? Híjole, pues no lo sé, a lo mejor esta es una parábola, o a lo mejor es una recta. A lo mejor doy ahora esta, sería otra función. Y para cerrarla, le digo que a lo mejor que empiece desde 1 y que acabe en 3. Es decir, sigue siendo una región cerrada, pero controlable. La otra fue una región que hicimos simplemente sin ningún control, solamente dibujamos una curva cerrada, amorfa, pero esta es una región cerrada un poco más controlada. Bien, nada más era para especificar eso. ¿Qué va a pasar? Si nosotros lanzáramos una rebanada, si quisiéramos rebanar ese sólido, como una rebanada de jamón les digo, una posible rebanada sería la siguiente. Esto que voy a colocar es una rebanada como si partiéramos nuestro sólido. En la parte de arriba a lo mejor ustedes verían este perfil. Como es realmente una rebanada, pues esta rebanada debe de tener un grosor. Si este grosor lo dibujo
más o menos así, ahora sí tendría realmente la forma de una rebanada. Ahí está. Esto que ustedes observan es una rebanada que tiene un grosor. El grosor lo voy a marcar aquí y si nos damos cuenta, ese grosor está a lo largo del eje X. Debe de tener un grosor delta de X, pero en el límite yo le puedo poner que es un dx, insisto, en el límite. Bueno, para calcular el volumen de esta rebanada, pues algo que todos sabemos, lo que tengo que hacer es calcular el área por su altura. O podríamos calcular el área de esta cara y la multiplico por su grosor y sería el volumen de la rebanada. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? El área de esta cara, si nos damos cuenta, esta cara la generó esta curva plana y esta curva plana resultó de haber cortado el sólido con este plano. Es decir, que fue a un plano constante, el corte a un plano constante. Para calcular el área, insisto, de lo que estoy aquí señalando, equivaldría a calcular el área abajo de esta curva. ¿A poco no es semejante a lo que queríamos acá? El área abajo de esta curva. ¿Qué hacíamos en cálculo de una variable? Pues el intervalo de A a B lo dividíamos en porciones. En nuestro caso, si este es el área plana, equivalente a la de allá, ahora nuestro intervalo sería esta recta negra. Entonces quiere decir que tendríamos que hacer particiones a esta recta negra. En este caso, las particiones se daban a lo largo de X. Ahora las particiones se dan a lo largo de Y. Y una de la partición, o cada partición, le podría yo poner delta Y, o en este caso, en el límite sería de Y. El cálculo del área bajo la curva, pues ya lo conozco. El cálculo del área es la integral de la función por dx. En este caso, para nosotros sería la integral de la función, pero por dx. A ver, ¿cómo sería? El área entonces de la rebanada tendría que ser la integral, como bien nos lo mencionaba en el cálculo de una variable, de la función. ¿Quién es la función? Ahora la función pues es el sólido, que lo voy a colocar aquí. Es f de x. Entonces sería la integral de la función de f de x. Pero en el cálculo de una variable era por dx porque su grosor o su partición estaba en x. Para nosotros ahora la partición está en y. Y entonces tendría yo que escribir la función de xy por dy. La verdad es de que esta integral nos da un poco de temor porque estamos acostumbrados a calcular integrales en donde si la función está en términos de x y el diferencial es en x, todo lo que está en la integral debe de tener x. Pero acá la función tiene x y y, por dy. Entonces lo que está aquí adentro debe de tener x y y. El profe de cálculo de una variable me dijo que si aquí tenía yo más variables, pues no podía yo calcular la integral. Pero ¿qué pasa con nosotros? Es importante darnos cuenta que el área de esta cara se llevó a cabo a lo largo de este eje. Y si observamos, esta línea negra permaneció a un x constante. Lo que quiere decir es que la integral que tiene x, y y de y, cuando la calculemos y nos encontremos con x, la vamos a tomar como constante. Algo así como lo que hacíamos con las derivadas parciales. Si derivábamos respecto de y, x era constante. Si derivamos respecto de x, y era constante. Es decir, que esto sería una integral parcial, si lo pudiéramos comparar con las derivadas parciales. Otra cosa interesante, en el cálculo de una variable, íbamos barriendo el rectángulo desde A hasta B. Acá tenemos que hacer algo semejante. Tendríamos que barrer, en este caso, nuestra rebanada desde aquí hasta acá. Acá A era constante y B era constante, pero observemos que en este caso, si la rebanada la visualizamos en esta posición, este punto no es lo mismo o no es el mismo cuando la rebanada ya va avanzando, por ejemplo acá o acá. Este punto no es lo mismo
si va hacia atrás o si va hacia adelante. Es decir que esta línea negra o esta línea que partimos realmente no va de un número constante como aquí a un número constante, sino va de una función que está en la parte de abajo hasta otra función que está en la parte de arriba. Esto me permite escribir que el área va no de A a B, sino va de la curva de abajo a la curva de arriba. La curva de abajo le pusimos G1 de X y la curva de arriba va G2 de X. No nos espantemos, los límites de la integral ahora son variables, no son constantes, pero funciona igual. Usamos el teorema fundamental del cálculo que hacíamos, la integral, la calculábamos y evaluamos el de arriba, evaluábamos en el límite superior menos el límite inferior, que es lo que pasaba. Bueno, esta expresión que estoy señalando nos da el área de una rebanada, pero yo no quiero el área, yo quiero el volumen. El volumen entonces de la rebanada sería el área por el grosor. Ya casi queda, ya casi queda. El volumen de la rebanada, como es una rebanada, le tendría yo que colocar diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen sería que quedamos el área de la rebanada, es decir, A por el grosor. Y el grosor nos damos cuenta que es de X. Si recordamos que el área era esta integral, podría yo escribir lo siguiente. El volumen de una rebanada es igual. La voy a colocar con otro color. Sería la integral desde la curva de abajo hasta la curva de arriba de la función f de xy de y. Esto que acabo de pintar con azul representa el área de la rebanada. Si esto lo multiplico por el grosor, que sería de x, me permitiría encontrar el volumen de una rebanada. Pero sabemos que si la rebanada la voy colocando una enfrente, 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 y voy sumando todos los volúmenes de esa rebanada, tendría yo el volumen completo del sólido. Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar estos volúmenes de la rebanada con una integral. Si integramos, nos quedaría como sigue. Que el volumen es igual a la integral de ¿qué? Lo sigo pintando con estos colores porque nos va a ayudar mucho a entender. La integral de la integral que va de la curva de abajo a la curva de arriba de la función, insisto, como integramos en y, x será constante. Todo por el grosor. Y ahora sí, lo que está en el corchete rojo me da, insisto, el área de esta rebanada. Si lo multiplicamos por dx, me da ya el volumen de esta. Y si sumamos, estaremos sumando el volumen de esta rebanada más la que va enfrente, 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 enfrente. Ese recorrido de rebanadas se parece mucho al recorrido de lo que pasaba en cálculo integral de una variable. Es decir, tendríamos que ir y sumar el volumen de las rebanadas desde dónde empieza el camino. El camino empieza desde A y termina hasta B. Vamos desde A hasta B. Entonces lo que vamos a hacer es decir que voy a evaluarlo desde A hasta B. Y estos sí son límites constantes. Bueno, pues entonces hemos encontrado un algoritmo mucho más sencillo de entender, es decir, sabemos como que es más claro saber cómo funciona a partir de esta manera, que sería por rebanadas. Es muy importante comentar lo siguiente. Bueno, las rebanadas las hicimos de esta manera, es decir, hicimos las rebanadas y estas rebanadas las íbamos sumando a lo largo de X. Podemos hacer lo mismo con rebanadas a lo largo de Y. Entonces el recorrido será en la dirección Y. Cuando eso ocurre, esta expresión va a modificarse y la podríamos escribir como sigue. Creo que va a ser sencillo. El volumen sería igual a la integral, si seguimos diciendo que va de A a B, solo que ahora A y B no irían en X de A a B, sino irían en Y de A a B. Tendríamos que colocar ahora
La función, y nuestra función no es otra cosa que la integral de f de xy, pero observen, como ahora el recorrido no va a ser a lo largo de x, sino que va a ser a lo largo de y, el diferencial no va a ser de y, ahora sería de x, ese sería mi diferencial. Y la curva de abajo no la podríamos dar como g de x, sino sería como g1 de y a g2 de y. Insisto, porque lo rebanamos al revés. Y esto tendría que ir multiplicado por el diferencial. Esta sería la forma de calcular el volumen si nosotros hiciéramos el recorrido en dirección contraria a como lo comentamos aquí. Vamos a hacer algunos ejemplos en algunas en la siguiente sesión para que quede mucho más claro lo que está pasando.